Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. En Mula de 6, una interesante charla con la doctora Israde Alcántara, quien es especialista en ciencias de la tierra. Nos va a hablar sobre los lagos emblemáticos de Michoacán, si tienen o no tienen remedio, si están sobreviviendo o van a desaparecer. Estamos hablando desde el lago de Páscoro, el lago de Huixeo y el lago de Sirahuén. Vamos a iniciar con su trayectoria, que usted nos platique. Usted es doctora en Ciencias de la Tierra. Usted desde pequeña ya se veía en esto, en esa área. Sí. Yo soy intermedia entre dos hermanos, hombres. Vivíamos cerca de un río y siempre yo acarreaba minerales, rocas. Todo lo que encontraba me lo llevaba a mi casa. Y desde ese tiempo me encantaron las ciencias de la tierra. ¿De qué año estamos? ¿De cuántos años tenía? Como 6. Como de los 6 a los 15. Fue cuando ya tuve más claro el concepto de qué es lo que yo quería hacer cuando fuera grande. Y de esa edad, de los 6 años, ¿dónde estaba viviendo? Que había un río ahí cerca, dice. Sí, mi papá era militar. Yo nací en Oaxaca. Y cada 3 años aproximadamente nos cambiaban de áreas para vivir en toda la República Mexicana. En algunos años viví en Oaxaca, otros años viví en la Ciudad de México y otros años en Ensenada, Baja California. En todos los casos yo encontraba lugares donde hubiera rocas y minerales y los empezaba a juntar. De tal forma que cuando yo empecé ya la carrera, que todo era para mí rocas y minerales, vivía yo con una tía en México y me decía, hija, con toda la cantidad de rocas y minerales que traes a la casa, vamos a hacer una barda. Cuando eso de los 6 años, cerca del río, ¿cuál río es en Oaxaca, no? Esta etapa. Sí, pues había muchos ríos pequeños. ¿Y cuál era el pueblo? En Oaxaca. Oaxaca. Sí. ¿Y el río estaba a un lado? Sí. ¿Y no te tomaban como anormal que llevaras eso a tu casa? No, para nada. Todos los niños llevan siempre tesoros a sus casas. Hay algunos niños que llevan nidos de aves o hojas. Yo llevaba más bien tierra y rocas. Pero en ese tiempo no había la idea de ciencias de la comunicación, me imagino. ¿Era otra carrera? Era ciencias de la tierra. No, sí, pues, ya estaba. ¿Ciencias naturales o algo es una así? Carrera, sí, que ya tiene muchos años en distintas instituciones de México. Dices, como los 14, 15 años ya era la decisión tomada. Ya era muy clara mi tendencia hacia las ciencias naturales. ¿Y siempre estudiante de nivel básico, primaria, secundaria? ¿Cómo era Israde? ¿En qué sentido? Como adolescente, niña. Pues inquieta. Siempre fui súper inquieta, muy activa. Con mis hermanos siempre salíamos a explorar. Siempre me hacía muchas preguntas, les hacía muchas preguntas a mis papás que a veces no me podían contestar, pero yo siempre iba y buscaba a quien me las pudiese contestar para yo no dormirme con ese pendiente, digamos, ¿no? En mi cabeza. ¿Era una niña, una adolescente disciplinada por el rigor del papá, el rigor militar? No, para nada. Mi papá tenía una dulzura muy grande con nosotros. Fuimos 8 hijos. Para comentarle, mi papá llegaba de trabajar y llegaba ya anoche para acostarnos a dormir y él abría sus brazos así
y se acostaban de este lado 4 niños y de este otro lado 4. Y los que queríamos estar más cerca de él y oler su axila, siempre éramos 2 o 3, ¿no?, de nosotros. Nos encantaba. Y mi papá tenía la característica de contarnos cuentos todas las noches. Y los que yo más amaba eran los de Sinbad el Marino y Viaje al interior de la Tierra. Al centro de la Tierra. Sí, entonces ya desde ahí yo creo que estaba muy claro lo que yo quería hacer y la vida que quería construir, tanto en mi imaginación como en mi diario vivir. ¿Y cómo te veías de grande, de niña, de adolescente? ¿Cómo te veías de grande? O sea, ¿qué? ¿Dando clases? Explorando. 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 Sí, explorando, siempre explorando. Yo no tenía el concepto de que iba a ser profesora. Simplemente a mí lo que me gustaba y me sigue gustando mucho es el campo, el trabajo de campo. La labor de campo, sobre terreno. Siempre en el campo. Ya después en la media superior y en la superior, ¿cómo eras de joven? ¿Noviera, estudiosa, de 10, de 5, de 6? No, nunca fui noviera. En realidad en mi vida tuve 3 novios de largo tiempo. Ahora sí, el de la manita, que fue como de los 15 a los 17. Después, por estos cambios que nosotros teníamos cada 3 años, pues yo no podía construir, ¿no?, alguna relación estable, aunque sí tenía muchísimos amigos y amigas. Después de los 17, como a los 21, también tuve un novio en la carrera. Y luego de los 21 a los 22, 3 meses, tuve el novio que fue ya el amor de mi vida, que fue mi esposo. ¿Fue? Ya falleció, es el doctor Víctor Hugo Garduño Monroy. Y a partir de ahí, ¿y en la escuela cómo eras? ¿Estudiosa? ¿De 9, de 8? En la escuela, sin querer y sin saber que necesitábamos tener un promedio para después tener acceso a becas. Yo siempre fui muy cognitiva, entonces siempre tenía muy altos promedios, sobre todo en las materias que me encantaban, aunque también me gustaba la historia, me gustaba el arte. Es que si yo me preguntara a mí misma, haciendo una introspección mía, qué es lo que no me gustaba, todo me gustaba. Pero más donde hay curiosidad, ¿no? Hay inquietud de conocer. Las ciencias naturales, sí. ¿Y el promedio? Siempre fue arriba de 8.5, 9, a veces 10 en algunos semestres. ¿Dónde estudiaste la licenciatura, la carrera? La licenciatura en el Instituto Politécnico Nacional y la preparatoria en un CECIT 201 de Ensenada, Baja California. ¿Y cómo llegas a Morelia, a Michoacán? Porque cuando terminé el CECIT, mis papás se tenían que emigrar hacia Ciudad Juárez, que cambiaron a mi papá de área, y yo en Ciudad Juárez no veía ninguna carrera que me gustara, pero teníamos familia en México, y en ese tiempo, que ahora ya no es tan común, se pedía a las tías, a los tíos, a los familiares que llegaran los hijos foráneos, y ellos nos cuidaban, nos alimentaban, nos protegían. Entonces yo siempre fui muy protegida por mis tías, mis tíos. Yo llegué a México justo con una tía y ¿A después, la Ciudad de México? Sí, a la Ciudad de México, proveniente de Ensenada. Vamos, si me permites, Irrade, a un corte y regresamos contigo. Como saben, estamos con la doctora Irrade Alcántara, quien es doctora en Ciencias de la Tierra. Regresamos. Doctora, pues nos quedamos cuando te vas con tus tías a la Ciudad de México. Y de ahí hacia acá, hacia Michoacán, a Morelia,
¿Cómo se da ese cambio? Terminé la carrera y yo necesitaba saber hacia dónde tenía que continuar mis estudios. Y en ese tiempo me hice novia de mi esposo, pero él lo cambiaron a la Comisión Federal de Electricidad aquí en Morelia. Y me dijo, o te vas conmigo y nos casamos, o aquí todo termina, porque la Ciudad de México está muy lejos de Morelia. Yo no puedo venir a verte cada 15 días, cada mes. Entonces fue una decisión un poco difícil porque no conocían mis papás a mi novio. Y así de repente, en 3 meses de noviazgo, ya decidir yo irme a vivir la vida con alguien que pues sí conocía, pero no tan a profundidad. Y duré 37 años casada con él. Entonces, vienes a Morelia, aquí te casas, ¿no? Me casé en Zitácuaro, Michoacán, porque él era de Zitácuaro. Y después nos venimos aquí inmediatamente porque él tenía que presentarse a trabajar. Y pues tuve 2 hijas inicialmente y en ese tiempo me fui a hacer un posgrado, pero esa es ya otra historia. Pero cuando tienes las hijas antes, ¿ya estabas trabajando? No, no estaba trabajando. Daba algunas clases en escuelas privadas de ciencias naturales, que me encantaba. Teníamos mis hijas muy pequeñas y necesitaban ellas tiempo con su mamá, ¿no? Pues digamos que a la Michoacana entras. A la Michoacana entré ya como profesor investigador hasta el 91. O sea, fueron como 6 años después de que yo terminé mi carrera. 6 años después, a dar clases. A dar clases. ¿En qué materia? ¿En qué facultad? Entré primero en la Facultad de Biología y en la Facultad de Ingeniería Civil. Ahí daba clases de geología, de ciencias de la Tierra en general. Pero me decías anteriormente que te gusta la tarea, el quehacer de campo sobre terreno, pero dar clases se puede decir que es casi opuesto, casi. Fíjese que no, porque a lo largo de los años va agarrando uno, primero, mucha empatía con los alumnos, porque son iguales que nosotros. Fueron chicos que en un tiempo muchos tuvieron que emigrar de un estado a otro, enfermarse porque el cambio, ¿no? Sin estar con sus papás, etc. Los hijos, las hijas, también yo pensaba, si ellos fueran mis hijos o mis hijas, ¿cómo me gustaría tratarlos? De hecho, yo recibí el premio del Maestro del Año en el 2021 por la Unión Geofísica Mexicana, por toda mi trayectoria como profesor e investigador. ¿Cuántos años llevabas dando clases? Cuando recibí el premio, sí, del 90 al 2020. Muy... Casi 30 años. Sí, 30. Como 28 años dando clases. Y, sí. Y de ahí, para situarte ya como investigadora, ¿qué pasos das o cómo, en qué momento? Yo regreso de la Universidad de Milán, Italia. Allá. Ahí hice mi doctorado. Y regresando hablamos con el que era el coordinador de investigación científica en ese momento, que era el doctor Edberto Bedoya, que siempre es un hombre muy visionario y se dio cuenta de la importancia de las ciencias de la Tierra en Michoacán y que no existía como tal un instituto o una carrera de ciencias de la Tierra. Tuvimos algunas opciones de llegar a algunas dependencias y él estaba en el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas y fue ahí donde nos acogieron ya como profesores investigadores. ¿Pero luego se hace una separación o sigue? Después, como 18 años después nos separamos, pero por una inercia natural. Ya habíamos crecido, ya éramos más profesores, ya teníamos más equipos, ya no cabíamos ahí en el instituto y además queríamos tener una
representatividad en el Estado como Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra. Y se crea el instituto y migramos varios profesores, alrededor de 6 o 7 profesores, para conformar el Instituto de Ciencias de la Tierra. Los profesores que están en el instituto incluyen áreas de riesgos geológicos, de planificación territorial, ahora de sismología con las cátedras que entraron, entre otros, ¿no? de caracterización de materiales. ¿Y te recuerdas, sabes los nombres de los fundadores junto contigo? Claro. Son 3 los fundadores. Es el doctor Pedro Corona Chávez, mi esposo, el doctor Víctor Hugo Garduño Monroy, y yo, Isabel Israde Alcántara. O sea, él se sale de la Comisión Federal de Electricidad y se viene... Es una historia muy larga. Él, trabajando en la Comisión Federal de Electricidad, lo corrieron y entonces él era muy capaz en las áreas de geología y geotermia. Cada año venía un investigador de la Universidad de Milán que era un asesor de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, cuando a él lo corren de la Comisión Federal, él le dice, están amenazados, tú y tu familia necesitan salir de México. Y tuvimos que salir de México, yo con mis 2 niñas chiquitas, de 3 y 5 años. Y cuando yo llegué a Milán, hubo una convocatoria para ingresar al doctorado, pero yo me sentía, pues como toda madre se siente después de haber criado a sus hijas un tiempo, ¿no? Ya un poco fría de los conocimientos, pero aún así yo fui el tercer lugar a nivel estatal, bueno, ahí en la Universidad de Milán, cuando se hizo el examen de conocimientos generales. Y eso me dio a mí un impulso, pero el impulso mayor me lo dio mi esposo y un amigo que me decían, tú tienes que lograrlo, haz el examen, aunque no lo pases, pero date esa oportunidad. Y pues yo pensaba en las hijas, la casa, descuidar un poco a mi esposo también. Pero me di esa oportunidad y cuando me dieron el promedio de cómo yo había salido en ese examen, para empezar fue todo un desafío porque era en italiano y yo tenía que saber italiano. Y ahora ya sé perfectamente italiano porque escribí mi tesis en italiano y hablo italiano. Pero en ese momento, pues, fue un gran desafío para mí y para mi familia también. ¿Cuánto tiempo estuvieron allá? 4 años. Y después de esos 4 años, ya lo que me podían ofrecer de conocimientos mis profesores en Milán ya se había superado. Y yo necesitaba para estudiar los lagos de Michoacán más conocimiento. Y me dijeron, hay 2 profesores que te pueden ayudar, pero uno está en Rusia y otra está en París. Y entonces yo tomaba el tren a París, que finalmente decidí por la de París. Yo vivía en Milán. Tomaba el tren en la noche a las 12 y a las 6 de la mañana ya estaba en París y me trasladaba a la universidad a trabajar. Interesante. Y pude terminar el doctorado pues con estas 2 apoyos de estas excelentes investigadoras muy reconocidas a nivel mundial. Doctora, vamos a hacer un corte y a ver si Irrade Alcántara nos quiere decir el por qué huyeron o se fueron del país a Milán, Italia. Doctora, bueno, hablamos de fueron a Milán, a Italia. Motivos y qué fue lo que le gustó de allá profesionalmente. Y... Bueno, a veces los desafíos que tenemos en la vida se convierten en grandes después logros. El desafío de salir de México de esa forma, de hecho firmó el grupo de los 100 para que restituyeran a mi esposo en la CFE, pero ya no quisimos, tuvimos esa oportunidad de salir
con apoyo de este profesor, y muchos años después me vio este asesor de la CFE, que contribuyó a que nosotros saliéramos, y mandó a un alumno conmigo en un congreso y me dijo, disculpe, dice mi profesor que él no tuvo nada que ver con que corrieran a su esposo. Y yo le dije, dile por favor que se lo agradezco muchísimo. Si no hubiera sido así, mis hijas no hablarían 2 lenguas perfectas. Una aprendió a hablar en italiano primero que en español. Y yo no habría hecho el doctorado. Tal vez no hubiera podido entrar a la Universidad Michoacana y no sería ahora una investigadora reconocida. Gracias a él. La gran experiencia. 4 años estuvieron allá. ¿Regresan a dónde? ¿A la Ciudad de México o a Morelia? No, llegamos directamente a Morelia, ya habiendo platicado con el coordinador de investigación científica, que se interesó en nuestros currículums, Edberto Bedoya Becerril, y gracias a él estamos aquí en la universidad. Pues ya llevas ¿cuánto tiempo? Cumplí 30 años en septiembre del año pasado. Y de ahí, bueno, pues te has especializado en temas torales. Mi tema es estratigrafía y evolución vulcanosedimentaria de las cuencas lacustres del arco volcánico transmexicano. ¿Y en español? Es estudiar los lagos y ver qué pasó con ellos a lo largo del tiempo. Los lagos en varios contextos, en el contexto de su formación, de su evolución, de la historia de la vida dentro de ellos y también de todos los procesos que hicieron que cambiara la configuración de los lagos a lo largo del tiempo. Pero el estudiar la configuración de los lagos del centro de México no es solo estudiar los lagos, sino es estudiar los procesos de fragmentación del continente que se dieron hace 8 millones de años. ¿Cuántos lagos tenemos en Michoacán? Bueno, ahora la cuenta específica no la tengo. Tenemos lagos, laguitos y lagotes. El más grande es el lago de Cuitzeo. Okay. Tenemos el lago de Pátzcuaro. Pero tenemos... en tamaño, en proporción, primero es Cuitzeo, luego sería Pátzcuaro. Después serían otros sistemas de lagos más pequeños. Los más importantes son Cuitzeo y Pátzcuaro. Sí, pero no quiere decir que hayan sido los únicos lagos. Cuando llegaron los españoles a México, empezaron a drenar grandes cuerpos de agua para poder irrigar zonas de cultivo aledañas a ellos, como la presa de formando canales. No, uno de los más importantes es Zacapu. Zacapu, todo lo que es la planicie, entrando ahora a esta zona de Naranjos, donde está ahora el Centro Mexart, en Cueneo, todo eso era un cuerpo de agua gigante. También había cuerpos de agua muy grandes en Ixtlahuaca, en Acambay. Todos esos eran grandísimos lagos. Imagínense, Cuitzeo llegaba hasta acá, hasta Morelia, pero eran sistemas de drenajes fluviales. De hecho, había interconexión entre estos lagos, entre Zacapu, Cuitzeo y Pátzcuaro en tiempos pasados, pero se conectaban a través de sistemas de charcas. Había mucha humedad y ese clima permitía que hubiera interconexión a veces entre ellos. Ya nos acabas de decir, en el caso del lago de Cuitzeo, nos acabas de decir de que tienes historia de Cuitzeo. ¿Cómo podemos nosotros que nos ilustraras de la historia del lago de Cuitzeo? Porque uno va por la carretera y lo ve uno y da lástima mirarlo, porque pues se ve que antes debía ser un gran lago. Entonces, ¿cómo empezar a entender? Es un lago que se formó hace 8 millones de años. 8.
Y el centro del lago estaba en la zona de Charo, Queréndaro, Indaparapeo. Ese era el centro del lago. Y ahí encontramos unas especies fósiles que solamente hay en Rusia y en Perú y en Estados Unidos, que indican que vivió el lago hace 8 millones de años. Y además sacamos una fecha de una lava que estaba cubriendo el lago antiguo y tiene 8 millones de años. Pero el lago fue evolucionando a lo largo del tiempo por estos procesos tectónicos y se fue desplazando al norte, donde lo vemos ahora. Una pregunta, de ese tiempo que estás hablando, ¿se conoce cuánto era la extensión? Y se hizo lo que le llamamos la cartografía, que fue parte de mi tesis doctoral. ¿De qué estamos hablando? Bueno, le digo más o menos a dónde ocupaba, de la zona del sur de Álvaro Obregón, hasta la zona donde está la cárcel de Morelia. La de Mil Cumbres. Sí, bueno, sí, la de Mil Cumbres. Esa era de longitud, ¿no? Okay. Digamos de ancho. Y de largo desde Indaparapeo y terminaba al oeste de Morelia. Sí, como me lo dices, grandísimo. Sí, eran lagos gigantes, pero en muchas partes del mundo en ese tiempo, en el Mioceno, había sistemas de lagos gigantes. ¿Y extensión tenemos, para darnos una idea, kilómetros o...? No, es que es primera vez que me preguntan cuántos kilómetros de largo y de ancho, pero para la gente que conoce esas localidades... Sí, se sitúa fácilmente. Se sitúa... Y como dicen, y luego está... ¿cómo se fue? Empezó a poblarse la tectónica hizo que se fragmentara como si fuera un dominó. Se fue rompiendo y deslizando, digamos, basculando. Cada que se rompía y se basculaba, el agua migraba, formando otras cuencas. ¿Y en este caso dónde migraba? Hacia el norte, hacia nuestra posición actual, donde está el lago de Cuitzeo actual, que tiene alrededor de 2 millones de años de haberse desplazado en esa zona. O sea, pasaron 6 millones de años. Sí. Para que gradualmente se fuera desplazando. Sí. ¿Y a usted no le da tristeza ver el lago? Sí, ahorita hemos sacado varios núcleos. Los núcleos, hagan de cuenta que son popotes gigantes con equipos de perforación. Y estos núcleos, el popote adentro del popote que tiene 3 pulgadas y varios metros de longitud, cuando lo sacamos está intacto el material. Entonces, cada centímetro o cada 10 centímetros podemos ver la historia reflejada en ese tubo. Vemos incendio, vemos actividad volcánica, vemos fallas geológicas, vemos grandes abundancias de algas que indican que el lago era profundo, que tenía gran productividad algal. Vemos cuando ingresaban ríos. Y en particular, para contestar su pregunta, hay algunos espacios donde se ven planicies de yeso hace entre 4 y 6 mil años. Una planicie de yeso, para que se forme como el Gran Lago Salado en Utah, necesita que haya una evaporación muy intensa y muy rápida. Hace 6,000 años el lago estaba aún más seco de lo que vemos ahora. Más seco. Y el lago se fue restableciendo. Entonces son ciclos. Son ciclos asociados, incluso normalmente son a cambios en los parámetros de la órbita de la Tierra. Por ejemplo, cuando entra más incidencia de los rayos solares, cuando está más lejos del perihelio, cuando tenemos manchas solares. Estos efectos están causando la inclinación del eje de la Tierra también, causa que haya más frío o más calor. Doctora,
Vamos a otro corte, regresamos para que nos diga, nos está hablando de las incidencias, de las causas naturales, pero vamos a ver las incidencias del hombre. Y también preguntarle si hay remedio o no, porque es la gran pregunta, pues de una vez hay que urbanizarlo, dirían algunos. Regresamos, estamos con Irrade Alcántara, quien es doctora en Ciencias de la Tierra. Doctora, nos quedamos que estabas diciendo las causas de por qué el lago poco a poco ha ido, si se puede decir, desapareciendo. Las causas naturales. Eso no exenta las causas provocadas por el hombre, ¿no? Sí. ¿Qué estamos haciendo en esta cuenca de Cuitzeo? Estamos dejando que entre más agua al lago. En términos muy simples, se están secando los manantiales. Estamos perforando más pozos y estos pozos están succionando agua de la cuenca. Hagan de cuenta que es una cubeta. Uh-huh. Cuando nosotros echamos agua a la parte, vertemos agua a la parte superior, pues ¿qué va a pasar con ese flujo? Si la roca es muy porosa, permeable y está fracturada, el flujo va a entrar y va a ocupar espacios intersticiales en el subsuelo y después va a migrar hacia zonas más bajas. ¿Y cuál es la zona más baja en la cuenca? El lago de Cuitzeo. Entonces, si se están perforando varios pozos, esa agua subterránea que inicialmente entraba y llegaba hacia el lago, pues ya va a ser menor en cantidad. Si estamos nosotros dejando que el substrato arbóreo se pierda, que ya no haya árboles, los árboles tienen una función muy importante en las cuencas, ya que retienen el agua. Si nosotros quitamos los árboles, va a haber mucho más erosión. Y estos sedimentos, todos estos suelos y sedimentos que están aguas arriba en las cuencas, van a caer a las partes más bajas y van a rellenar de tierra, digamos, de sedimentos, lo que son los lagos. Y eso es lo que está sucediendo ahora en algunos cuerpos de agua, por ejemplo, en Siragüen. Para terminar, para entrar con Siragüen, el lago de Siragüen, para la pregunta puede ser que podemos tener una respuesta breve, fácil, pero creo que hay más de eso. ¿Se puede salvar el lago de Cuitzeo? Sí se puede salvar porque hemos visto que son ciclos. En estos núcleos que hemos sacado se ven muchas fases húmedas, solo que la memoria histórica del hombre es muy pequeña. ¿Por qué? Porque solo sabemos de los registros antiguos y los registros instrumentales. En los antiguos, en los códices, etcétera, pero tiempo atrás no podemos saber cómo eran los cuerpos de agua. Necesitamos por eso perforar núcleos y ver dónde había humedad y cuántas veces el lago estuvo lleno, ¿no? de agua, el vaso estuvo lleno de agua. Hemos visto que hace 12,000 años, por ejemplo, que cayó un meteorito en el lago de Cuitzeo, pues se llenó de agua. ¿Por qué? Por la cola del meteorito que contenía mucho hielo, que al fundirse, pues generó una gran cantidad de agua que entró al lago. Entonces hay eventos naturales y hay eventos antrópicos que causan cambios. ¿Qué son antrópicos? Del hombre, cambios asociados al impacto del hombre, a la manipulación del agua por el hombre. El secarse los ríos, el secarse los manantiales, el cortar todo el substrato arbóreo que tenemos, pues al final va a repercutir en algo en el centro de la cuenca, en este caso en el lago. Pues por más millones de pesos que se le inviertan al lago, si no hay un ciclo no puede crecer, no puede casi volver a la normalidad, por decirlo de alguna manera. No, el hombre no es un dios. No podemos hacer que vuelva a la normalidad si es que los patrones de circulación atmosférica
no cambian. A ver, si se poblara el lago de Cuitzeo... No, porque hace tiempo se hizo ese proceso de poblarse en la zona del norte hacia Yuriria. Y yo recuerdo que mucha gente puso sus tanques de gas, construyó sus muros. ¿Y qué sucedió años después? Volvió el lago a su nivel, aunque un poco menos, cada vez menos, inundó toda esa área y la gente tuvo que... Pues cuidado. Que salir, sí. Son ciclos y yo espero y estoy... como con mucha ilusión de que este ciclo se rompa. Son ciclos más o menos entre 7 y 10 años que se seca. Ok. Y pasemos a un hermoso lago para mí, que es Siragüen. Y hay otros, ¿no? Bueno, Siragüen, Pátzcuaro, Tacámbaro, Teremendo. Pero hablemos de la configuración de cada uno de los lagos. Hay lagos tectónicos que se abren y son rectos y tienen un tirante, digamos, una superficie plana. Sí, es muy, digamos, al abrirse el lago, al formarse el lago, a través de fallas se forma una superficie que no es en B. Por ejemplo, que podría ser el lago de Siragüen en B o el lago de Pátzcuaro un poco en B. El lago de Cuitzeo se abrió por procesos tectónicos, como este dominó que le decía, y entonces al abrirse simplemente es una planicie que se llena de agua. Okay. En cambio, hay lagos volcánicos. Los lagos volcánicos se pueden formar por represamiento de lavas, como es el caso de Siragüen y en parte Pátzcuaro. Y hay lagos cratéricos, los lagos que se forman en el interior del cráter de un volcán, como es Tacámbaro y Teremendo. Todos estos lagos los he estudiado y bueno, hay muchas publicaciones y capítulos en libros internacionales de este tema. Regresando al tema, a Siragüen. Siragüen era un río. Ah, sí. Era un río y este río fue represado por coladas de lava que están en la zona de Agua Verde. Estas coladas de lava que forman el Cerro La Magueyera tuvieron varios procesos de erupción. Al salir la colada, iba poco a poco represando el lago. Y las tres coladas al final, el río, las tres coladas al final hicieron que se represara el lago y que nosotros tuviéramos ahora un lago más o menos de 30 metros de profundidad. Es interesante porque cuando yo lo descubrí fue como el descubrimiento también del meteorito que cayó en Cuitzeo, una cosa muy extraña, porque yo estaba estudiando este núcleo de Siragüen y me di cuenta que las especies que vivían en ese núcleo, en ese pedazo de tierra, de 7,000 años hacia abajo, eran de formas de aguas muy someras, de ríos de alta energía, y no tenía ninguna especie de aguas profundas. Era lo más ilógico, ¿no? En grandes abundancias, pero ninguna alga, porque yo estudio las algas tienen preferencias, tolerancias y exigencias a las condiciones físico-químicas del agua donde viven. Entonces, cuando yo encuentro una alga en el microscopio, yo puedo saber, digamos, su vida y obra. Entonces, después de estos 7,000 años aproximadamente, veo que hay un cambio muy brusco y empiezan a haber especies que florecen de aguas profundas. Y entonces fechamos las coladas de lava con un grupo también con el que trabajo y nos dimos cuenta que pues, fue por represamiento. Para terminar este bloque, el lago de Siragüen, digamos, que es muy diferente al de Cuitzeo, por supuesto. Sí. Pero no hay, no se ve por dónde se seque, por decirlo de esa manera. Yo estoy preocupada por el lago de Siragüen. ¿Sí? Están ingresando una gran cantidad de sedimentos del dren La Palma, del río La Palma. Entonces, aunque nosotros veamos que en superficie más o menos tiene el mismo tirante de agua, se mantiene el nivel,
realmente se ve que se mantiene, pero lo que está entrando en el fondo son miles de toneladas de sedimentos. Pues cuidado. Sí, debemos de tener cuidado, por un lado. Y estos sedimentos son acarreados porque hay mucha tala clandestina, hay cambio de uso de suelo, hay una gran cantidad de agua que requieren los aguacates por este cambio de uso de suelo. Entonces están ya extrayendo agua del lago de Siragüen para poder cumplir con los requerimientos que tiene esta planta, este árbol, y pues tarde o temprano sí va a haber una repercusión importante en el lago. No hablemos de los químicos, ¿no? Que pueden estar entrando y que causan también incremento de ciertos tipos de algas que nos están dando ya la alarma de que hay que cuidarlo. Bien, doctora, vamos a otro corte ya para entrar al último bloque. Y para mí un tema central, no menos que el lago de Cuitzeo y el lago de Siragüen, es el lago de Pátzcuaro, que cada vez uno lo ve como se extingue. Regresamos, estamos con la doctora Irrade Alcántara, quien es doctora en ciencias de la comunicación, iba a decir. De la comunicación bueno, de la sí lo tierra. dije, pero ciencias de la tierra. Y bien, entramos a la última parte de Mula de 6 de este programa que se me ha hecho interesante. Doctora, lo voy a poner de esta manera, de hablar del tema, yo diría, del lago madre de Michoacán. ¿Usted me desmiente o no? Porque es lo más emblemático del estado y que cruza las fronteras de la entidad a nivel nacional e internacional. El lago de Pátzcuaro es emblemático en sí y sobre todo más aún por el mismo lago, también la parte de la isla de Janixio y también pues la cuestión, todo lo que hay alrededor durante la Noche de Muertos, un halo místico interesante, ¿no? Se está muriendo el lago de Pátzcuaro, ya se murió, está sobreviviendo, le falta poco, puede renacer, como la película Renacido. A mí me gustaría primero hablar de su historia, ¿Sí? en muy pocas palabras. Adelante. Es un lago que se formó también por represamiento de lavas y el volcán El Estribo, el cerro El Estribo, se cayó un gran volumen de masa de ese volcán El Estribo y formó la isla de Urandén. Toda la zona de los Urandenes son brechas de roca que fueron desplazadas de ese sector. ¿Hace cuánto? Hace miles de años. Hubo otro desplazamiento del lado de Sinsunzan y de ahí en Sinsunzan, muy cerca de Sinsunzan, encontramos un mamut que vivió en un clima muy frío hace 26,000 años. Pátzcuaro era casi una superficie de hielo en ese tiempo. Y regresando a su pregunta de cómo se está secando. Perdón, pero ¿la puedo interrumpir para preguntarle a Janixio? Janixio, igual que algunas otras islas que están al norte, son más de origen volcánico. Ajá. Desgraciadamente, ahorita también con la succión de agua proveniente de los aguacateros, y bueno, ya no me van a querer los aguacateros, pero hay que buscar algunas otras formas para poder tener el acceso de agua, tal vez mediante arcillas o otros elementos que hagan que el árbol pueda absorber y retener más humedad y que no haya tanto desgaste, ¿no? de agua, tanto gasto de agua. Ahorita vemos que se está secando, ya casi llega uno caminando a la isla de Janixio y yendo desde Jarácuaro, los que conocen. Sí. Pero anteriormente, imagínense, el lago llegaba a la zona de los Pareos, San Bartolo Pareo, Santana Chapítiro, Jarácuaro, toda esa zona. Jarácuaro era una isla. Y ahora pues está completamente, ya entra uno caminando, ¿no?
Y los españoles cuando llegaron también hicieron su contribución. Antes, en esas zonas altas del sur del lago de Pátzcuaro, la comunidad prehispánica sembraba a través de terrazas. Cuando llegan los españoles, que se genera esta gran mortandad por la viruela, que fue una enfermedad introducida, las terrazas se quedan abandonadas. Y al abandonarse empieza a haber más erosión y empieza a haber ahí el primer proceso de deterioro, digamos, del lago, ¿no? De entrada de sedimentos. Entonces son 3 procesos, los naturales, ahora regresamos a los antrópicos, ¿no? Los causados por el hombre. Muchos pozos perforados, mucha agua que toman para poder regar los sembradíos de distintas plantas y árboles, y esto da lugar a que pues esté secando. No así no deja de ser hermoso, ¿no? Sí, no Está llenando también de sedimentos y también de químicos, ¿no? Entonces sí es todo un tema el lago de Pátzcuaro. ¿Y le da más tristeza que el de Cuiseo? ¿Qué pregunta? Me dan tristeza los dos. El de Pátzcuaro me da tristeza por lo que usted decía al inicio de este bloque, que es un lago mítico, ¿no? Es un lago que representa a Michoacán. Es un lago que debe de cuidarse muchísimo y no se ha cuidado, ¿no? Fue un lago donde se estableció los primeros obispos y el prelado que llegó a Michoacán iban a establecer ahí lo que era la capital de Michoacán. Y tuvieron que desplazarse después por cuestiones políticas, pero realmente ese lago tenía todo, ¿no? Pequeño, una cuenca cerrada con muchísima vegetación, muchísima agua, de muy buena calidad, manantiales por todos lados. A diferencia de Cuitzeo, que era un lago un poco más salino. De hecho, desde época histórica, Cuitzeo, en la zona de Araró, ustedes saben que era la zona de trueque de la sal. La sal era pues muy utilizada por muchas comunidades en el centro de México. Entonces había mercados, ¿no?, que compraban sal y nos vendían obsidiana o algunos otros elementos, ¿no?, para la vida. Doctora, ¿por qué no se convierte en líder de un movimiento ambientalista pro Michoacán, pro lagos, para recuperarlos? Tenemos muchos líderes que están trabajando arduamente desde hace muchos años. Un ejemplo es el doctor Arturo Chacón. Pero al final vemos como que los lagos incluso con el tiempo van... ¿Cómo quieren que nosotros protejamos los lagos aisladamente si somos una comunidad? No es una persona, somos miles de personas que estamos causando estragos dentro de un cuerpo de agua. Tendríamos que cambiar la mentalidad de cada grupo de personas, la mentalidad de los productores, la mentalidad de la gente que vive cerca, ver microplantas de tratamiento, que cada persona, que cada familia tuviera sus pequeñas microplantas en estas zonas donde hay lagos. Hablamos de lagos, pero ¿por qué no hablamos también de ríos? Okay. El río Lerma, La Piedad. Pero a ver, cuando hablo de un movimiento ambientalista, lo digo porque finalmente uno tiene la idea que ustedes están enclaustrados, se ven como una élite y están en lo suyo, pero no hay como que nos despierten ese espíritu de defender nuestros recursos naturales, en este caso los lagos y los ríos. Sí, la parte temática que yo estudio, mi área de investigación, es conocer cómo han evolucionado de los últimos cientos, decenas y miles y millones de años. La parte ya más reciente que compromete lo que es la química del agua, la erosión actual, no es mi tema. Pero ahorita tenemos un proyecto del ICTI
que se llama 1000 años de historia de los lagos de Michoacán. Y yo lo estoy liderando, recibí este apoyo, tengo que entregar resultados en junio de este año y sacamos núcleos pequeños para hacer ahora ya no la historia de núcleos de 130 metros como son los que tenemos en Cuitzeo. Son núcleos de 1 metro, de 40 centímetros y cada centímetro o milímetro estamos estudiándolo y fechándolo por radiocarbono y por plomo 210. Doctora, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Esperemos otra nueva entrevista, si sigue usted en el proyecto y si sigo yo aquí, para después de junio vernos y platicar sobre ese estudio, porque parece ser interesante. Bueno, estuvimos con la doctora Irrade Alcántara, quien es especialista en ciencias de la Tierra, y como ya escucharon, yo diría, me puse más triste de lo que pensaba yo con la situación de los lagos, sobre todo los emblemáticos de Michoacán. Le agradecemos. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.